Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por venir. Bienvenidos a la 12ª ya jornada del ciclo No Todo, Crítica y Negatividad. Qué bueno volverlos a ver por aquí de nuevo en este espacio que TEA nos brinda para reflexionar acerca de los límites del conocimiento y para pensar, como el propio nombre del ciclo indica, desde el no todo. No quiero dejar de recordar, como siempre, a la gente que hace posible que estemos aquí y sin cuyo esfuerzo no lo estaríamos, como son las trabajadoras y trabajadores del TEA, a Rosy Hernández, a Maite Méndez, a Estefanía Bruna, a Jerónimo Cabrera, a Gilberto González, a Alberto Reverón, que hacen un trabajo que a veces no se ve y es imprescindible para este ciclo. Hoy tenemos la gran suerte de que nos acompañe la investigadora María Paula Meneses, referente mundial en los ámbitos de la antropología y de la historia, donde ha destacado en el estudio, por ejemplo, de los debates postcoloniales en el África continental, la crítica a la historia oficial, la construcción de la memoria y otros procesos identitarios. Yo tuve la suerte de ser alumno suyo hace ya algunos años en un curso que dictó para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en Claxo, y en él nos hizo un recorrido muy profuso y analítico, realmente fascinante por la historia de los movimientos de descolonización africana, haciendo especial hincapié en la zona austral del continente. Un proceso, como les digo, fascinante, que además yo particularmente sentí muy cercano, quizás por el modo en que ese mismo proceso se vivió también desde las Islas Canarias en aquel periodo histórico crucial. Como parte de su compromiso, María Paula, con la emancipación política y epistémica en el sur global, María Paula ha trabajado, como les digo, a destajo para ofrecer un marco epistémico que sostenga ese deseo de liberación. Y fruto de ese esfuerzo, María Paula Meneses participa junto a otras autoras y autores en la puesta en circulación de conceptos cardinales como el pensamiento abisal, la sociología de las ausencias o las epistemologías del sur. Además, nuestra invitada ha puesto sobre la mesa también apuestas metodológicas imprescindibles para lograr ese cometido, como por ejemplo la noción de traducción intercultural que plantea un desafío en toda regla al epistemicidio promovido desde posiciones eurocéntricas, haciendo o habilitando espacios de existencia que planteen la necesidad de que existan zonas de contacto entre culturas que nos ayuden a identificar, a evaluar y a explicar lo que es común en la diversidad. Estrechamente vinculadas con este tipo de propuestas, nuestra autora hablará hoy de la interacción entre arte y activismo en el sur global, poniendo de manifiesto además el papel que puede jugar la cultura como forma de resistencia, en contextos donde sigue operando todavía el colonialismo y el neocolonialismo. María Paula Meneses es profesora y coordinadora de investigaciones del CES, el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra en Portugal, e imparte clases en distintas universidades de Mozambique, su país natal, siendo egresada de la Universidad Eduardo Moñangue de Maputo, pero también trabaja para la Pedagógica y otras instituciones en ese país. Además, María Paula Meneses es autora de publicaciones tan importantes como El Mozambique de las palabras escritas, que publica junto a Margarida Calafate, Las guerras de liberación y los sueños coloniales, que publicó junto a Bruno Sena Martins, La cuestión negra ante continentes, posibilidades de traducción intercultural a partir de las prácticas de lucha, Desafíos ambientales en el sur, Ubuntu como ética de conexión entre la comunidad y la naturaleza, y las conocidísimas que comparte autoría con Boaventura Sousa Santos, Epistemologías del sur, Conocimientos nacidos en las luchas, entre muchas otras publicaciones. Sin más preliminares, les dejo con la conferencia Artivismo en el sur global, expresando luchas como narrativas transformadoras. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, perdón por mi portuñol, es que nosotros de los mundos coloniales tenemos que hablar muchas lenguas y al final hablamos, pero no correctamente, como muchas veces me dicen que mi portugués no es el mejor, el portuñol tampoco es bueno. Entonces, nos comunicamos, yo creo que esto es lo más importante, pero si hay algo que no se entiende, me digan que voy a intentar
mostrarlo y cambiarlo. Y yo agradezco muchísimo la invitación para estar aquí y sobre todo de estar en un museo con prácticas revolucionarias de cambio como este, como el TEA, me suscitó la idea de intentar compartir con vosotros y vosotras lo que un poco pasa en el sur global y nosotros en el continente, donde está también Canarias, que es siempre bueno estar en Canarias, pues que es parte del continente, el comienzo del Sahara por las islas que termina en Cabo Verde, pero sobre todo pensar, ¿y si nos miramos las cosas de otra perspectiva? Entonces, por eso esta provocación de la carta que nos pone allá arriba, que normalmente estamos abajo, y esto era sobre todo para mostrar que todas las representaciones son eso, son representaciones que nos muestran posiciones de poder y de interpretación, que es nuestro reto, es pensar sobre ellas y desde ellas. Y muchas veces mismo las formas de hablar, yo estaba hace un par de semanas discutindo un proyecto de tesis de un estudiante que me decía que estaba muy desorientado. Yo le decía, es bueno que estés desorientado, porque si estuvieras desoccidentalizado, esto sería mejor, pero estamos caminando hasta esto. Y ello por la primera vez me dice, jamás me había ocurrido que el Oriente significa el lugar del conocimiento. Es decir, eso es el problema de las lenguas europeas, porque el conocimiento venía del Oriente, no del Occidente. Entonces, muchas veces hay que rehacer las genealogías. Yo creo que este es uno de los retos centrales para comprender la cuestión colonial, como la vivimos hoy, es la ausencia de genealogías, porque la intervención colonial no es solamente, a mi juicio, la destrucción de personas, es también la destrucción de su conexión a sus lugares de origen. Entonces, yo les puedo pedir un pequeño ejercicio. Si les voy a preguntar qué conocen de historia de Mozambique, de Angola, de Sudáfrica, probablemente me van a decir nadie. Pero si les pregunto qué saben de historia de Francia, bien, es al lado y ustedes tienen historias compartidas, pero si les pregunto y lo que saben de Sahara, me van a decir Sahara Occidental, sabemos un poco porque Sahara sigue siendo una colonia con una situación por resolver, pero no es la misma complejidad. Y este es un problema. Es porque nos crían determinadas genealogías de secuencias sobre lo que es lo correcto o lo incorrecto, pero no nos permiten estar en las luchas desde nuestras perspectivas. Y esto es el legado colonial, es esto. Es la ausencia de conocimiento, dónde salimos y por qué salimos con esos retos. Y entonces yo creo que las prácticas culturales han sido, y desde hace mucho, ellas nos muestran esta fuerza para resistir contra las formas que hoy en día siguen siendo las formas predominantes de opresión en nuestros tiempos, como el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, pero sobre todo no pensar que el artivismo, esta forma de movilizar el arte para explicar las luchas, intentar hacer redes de solidaridad, no es algo que empezó hace 10 o 15 años, es algo que va a atravesar todo el siglo XX en muchas de las luchas en contextos africanos y sobre todo, como estábamos hablando, es muy importante, un poco como Gertz lo decía, las traducciones espesas de los contextos, pero nosotros tenemos que hacer traducciones espesas, o sea, traducciones entre nosotros y nosotras, para que yo no esté aquí haciendo un ejercicio imperial, hablando desde Mozambique, de una realidad que ustedes no conocen y que se torna muy difícil al final hacer un diálogo, porque yo estoy diciendo algo que para mí es natural y para ustedes no es. Yo creo que es esto desconforto de cuando me hicieron la invitación a venir acá, ¿qué es Canarias? Hacer un curso rápido sobre lo que pasa con Canarias para intentar hacer puntos de contacto y reflexiones que nos puedan apoyar en eso proceso más amplio de interconocimiento que me parece fundamental para recuperar nuestra dignidad y sobre todo nuestra humanidad. Es que para ser humanos tenemos historia. Muchas veces nos hablan en África, ustedes tienen Ubuntu. El Ubuntu es un concepto filosófico muy sofisticado. No es solamente yo soy porque nosotros somos, con todas las conexiones al mundo de los espíritus, de los ancestros, etc. Es sobre todo
Asumir que antes que yo nazca como persona, yo pertenezco a un colectivo que tiene una historia. Y esto nos coloca inmediatamente en tensión la idea moderna de individuo sin historia, punto, y la noción de persona como perteneciendo a una estructura social compleja con historia. Y este es el problema de las genealogías. Entonces, por eso les estaba hablando de cómo es importante a través de las artes recuperar parte de estas genealogías que no están en escritos porque se lo destruyeron, porque no existen, que están muchas veces en las músicas, en las pinturas. Y un poco como Valentín Mundimbe lo decía, nosotros hacemos historia de otra forma. La cantamos, la hicimos en teatro, la pintamos, la hicimos esculturas, pero la escrita es una forma, no es la forma. Y en este sentido me parece también muy importante recordar que la oratura es una de las formas estructurantes de pasar conocimiento y es sobre esto también que les voy a hablar un poco. Y sobre todo, si queremos en realidad recuperar genealogías, esta es una forma de reclamar lo que no existe en nuestro presente tan marcado por la violencia colonial, capitalista y patriarcal, que es la ausencia de justicia cognitiva. O sea, de que hablamos cuando se nos niega nuestro aporte a la historia del mundo, porque la historia del mundo es la historia del Atlántico Norte en el mundo. Y entonces, esto es donde estamos. Yo creo que aquí es una carta de hace un par de siglos, una de las primeras después del pasaje de Vasco da Gama al camino de India, que va con un montón de gente que conocía lo que existe, por eso todas las descripciones que están aquí. Pero la primera cosa que cuando estamos hablando de hablar desde el sur, lo que significa el sur no es geográfico, estamos sobre todo hablando de una metáfora de lo que está ausente de nuestros conocimientos, pero sobre todo cómo es posible jugar con las representaciones. Esta es una carta oficial, o sea, yo no estoy cambiando, haciendo trabajo con el CGT, la inteligencia artificial, es una carta que es así, y hasta el siglo XVII-XVIII hay muchas cartas que no tienen norte. Es sobre todo el camino que se hace que está en las representaciones. Y esto nos aporta una otra cuestión. ¿Cuántos puntos cardenales hay en realidad? Sí, ¿cuántos? Pues es que normalmente se nos olvida el quinto, que es el centro, porque el centro es tan omnipresente que no hablamos de él. Entonces, en las cartas se ve muy bien que el centro que va a decidir lo que es norte que el sur. Y en este entonces estamos hablando de la escuela de Sagres, de que me voy a ocupar mucho, pero es sobre todo mostrar cómo la cartografía es un ejercicio artificial, muy subjetivo, es un ejercicio de poder y que nos puede mostrar lo que quiere mostrar o lo que quiere ocultar, y sobre todo cómo los contornos arbitrarios de la representación están presentes en las cartas de geografía, que muchas veces van a normalizar visiones del mundo, y sobre todo esta representación del norte, y que van a estar después ya voy a llegar a eso, sobre las representaciones de Mercator, son formas que van a crear una imagen inexacta del mundo, pero nos van a crear esa representación sobre la centralidad del Atlántico Norte en nuestra forma de percibir el mundo. Y entonces, los mapas son lo que nosotros queremos que sean, las formas de representar nuestra pertenencia, pero me parece muy importante que estemos claros sobre esto, porque muchas veces lo que ocurre es que no es solamente un problema con el espacio, es también un problema con el tiempo. Es que nosotros africanos estamos siempre por detrás en el tiempo. Hubo un conjunto de países, 7, 10, ahora son 20, de la OCDE, que se han autodeclarado como los más desarrollados. Y nosotros, de una forma no democrática, porque no hubo elecciones, estamos siempre por detrás porque salimos después a este espacio de
espacio-tiempo que es el desarrollo y el mundo civilizado. Y la cuestión que se pone es que tiene el derecho a decidir que nosotros no somos, porque estamos fuera del tiempo. Entonces, lo que le estoy mostrando es que hay varias formas del tiempo, y aquí Koselleck tiene un trabajo muy interesante sobre el tiempo amplio, el tiempo denso de los grandes momentos de cambio, pero sobre todo pensar que estas representaciones que muchas veces usamos de una forma casi que reflectida, que ellos son retrasados en relación a qué, por qué, quién decide, y muchas veces también cuando hablamos, por ejemplo, siguiendo un poco a Hegel, y en ese entonces creo que mesmo España y Portugal estamos todos en el mismo barco, que más allá de los Pirineos no hay historia. Y no hay historia porque yo no conocía la historia, porque yo venía de la Escuela Alemana de Filosofía y no conocía y no leía los trabajos más anteriores de la filosofía, o no quería como proyecto político reconocer los grandes aportes científicos que se habían desarrollado en las dos orillas del Mediterráneo desde el siglo VIII, IX, X, donde están las grandes universidades, desde la Universidad de Al-Qarawin en Túnez, por ahí fuera. Todo esto se va a quedar fuera de la narrativa de Hegel sobre la historia. Entonces, hay que comprender por qué ponemos fuera ciertas genealogías y nos gustan otras. Pero esto no es posible cambiar la historia. Y aquí es una representación que hoy está en el Museo en Mumbai, creo, que es sobre la llegada de una jirafa, que fue una oferta del rey de Melinde. Melinde está donde hoy está Kenia, al rey de la dinastía Ming. Y lo que es interesante es que hay una jirafa, una representación. Mismo el emperador salió de la ciudad prohibida porque tuvo tanto interés en ver este animal que no se conocía, que fue y hizo un poema que está por arriba. Y lo que es interesante es que tenemos una persona vestida en trajes moros con la jirafa. Y todo esto nos muestra la cantidad de contactos que existen y nos pone en cuestión la invención, que es también algunos colegas que tengo mucho respeto, como Wallerstein, que nos dicen que la globalización se inicia en el Atlántico, lo que no es verdad. La globalización es un proceso muy complejo, lo tenemos empezado hace más de 2000 años en el Pacífico, en el Índico, y después de esto llegó al Atlántico. Entonces, si rehacemos genealogías, la historia cambia un poco de perspectiva, y era esto que los quería mostrar, y cómo tiramos las genealogías de la historia. Aquí ustedes tienen los viajes de Ibn Battuta, que se puede decir que fue el primer gran viajero global, por tierra, no por mar, y lo que tenemos con los europeos en realidad es la globalización marítima, que es otra cosa. Ibn Battuta estuvo por acá, circuló. Creo que él es uno de los primeros que nos va a hablar de la existencia de pasaportes, de los dibujos que se hacían en las puertas de entrada al imperio Ming y que después circulaban por todos los puntos de entrada para que se sabiera quién estaba entrando y saliendo del imperio, que es un poco lo que China sigue haciendo hoy en día, ya con formas de inteligencia artificial, pero estas son las formas interesantes que nos vemos y que es importante, a mi juicio, volver a leer, porque conocer estos otros relatos es una forma de aportar más conocimientos y empezar a hacer estas traducciones interculturales entre estos varios contextos y, sobre todo, reconocer los aportes del sur global al conocimiento mundo. Yo creo que sería absolutamente imposible solamente con conocimiento europeo, o sea, producido en Europa, estarmos aquí hoy, porque las computadoras, como ustedes saben, el lenguaje es 01, el 1, 2, 3, 4 es lenguaje fenicia y árabe, o sea, no es Europa, y el 0 no existe en las grandes civilizaciones europeas. Está en el Imperio Inca, la Mesopotamia y en India. Entonces son dos aportes, porque el lenguaje 01 es fundamental, pero son aportes del conocimiento mundo que nadie lo dice, fuimos nosotros que lo hicimos.
Es necesario reconocer que la apropiación del conocimiento es una de las formas características de la estructura capitalista de nuestros tiempos, pero antes hubo formas de circulación de conocimiento que no subrayaban esta aposta. Esto es, siguiendo con las cartas, una forma de mostrar el conocimiento europeo de complexidad política africana. Estamos hablando de meados del siglo XVIII. Hay muchas cartas francesas, portuguesas, inglesas, el reino de Congo, el reino de Mutapa, etc. Y que lo que nosotros vamos a ver muy rápidamente es que estos mapas que van a representar una determinada realidad van a cambiar con la llegada del colonialismo moderno a África a la segunda mitad del siglo XIX. Y en ese entonces comenzamos a tener una África vacía. Y hay un poema muy interesante que dice algo que los europeos llegan y como no conocen, plantan elefantes en las cartas, cómo se construyen ciudades. Entonces yo creo que es importante pensar que muchas veces las cartas también muestran sea lo que no se sabe, sea lo que no se quiere que se saiba sobre estas localidades. Entonces, esto es un mapa del conocimiento europeo sobre el continente y, sobre todo, el apagamiento de las representaciones políticas para legitimar la ocupación de un territorio que ahora se empieza a mostrar como estando solamente ocupada por tribus y clanes sin estructuras políticas. Esto es lo importante y creo que este es uno de probablemente de los elementos que va a justificar por qué Gurnah tuvo el Premio Nobel de Literatura el año pasado, porque es una de las personas que nos aporta la complejidad política con una gran historicidad desde las orillas del Índico, pero nos muestra una otra perspectiva muy compleja sobre los contactos políticos en África. Y esto ya es una carta que se llama la Literature Card of Africa, la Carta Literaria de África, que es sobre todo la carta sobre los viajes filosóficos de descubiertas, o sea, Livingstone, Capello Ivans, Brazza, etc. Pero no hay nadie más sin el conocimiento europeo. Yo lo que quería decir sobre esto es un poco lo que Baudrillard nos dice muchas veces reflexionando sobre los mapas, es que estemos sobre todo hablando de representaciones y no de lo que ocurre allá. Y aquí la representación fuerte es la representación de una idea europea sobre el continente. Y esto en ese sentido, un poco como hoy hablamos de la inteligencia artificial que nos cría cosas que no existen, esto ya estaba un poco aquí en este mapeo, es que no es el territorio que procede al mapa, como hasta este momento, ahora es el mapa que anticipa el territorio y el mapa que va a crear una realidad que no existe. Por eso nosotros tenemos que tener muy cuidado cuando trabajamos en nuestras bibliotecas y nuestros archivos, porque hay que leer entre las líneas y hacer un poco del contradictorio. Y por eso una de mis sugerencias es mirar los museos. Los museos pueden ser espacios desestabilizadores. Esto es una imagen de Yinka Shonibar, un artista oriundo de Nigeria, y que tiene esta chica equilibrando conocimiento, es una chica sobre un pie, con un vestido, ela es casi de tamaño natural, está en un museo norteamericano. No la puede mostrar muchas veces porque los tejidos son sensibles a la luz, entonces hay momentos que la ponen en exposición y otras veces está cerrada. Pero sobre sus espaldas, en un equilibrio muy instable, tiene varios libros como Alice en el País de las Maravillas o Robinson Crusoe, y la cuestión es qué conocimiento nosotros tracemos sobre nuestras espaldas, que representan o no el mundo, pero al mismo tiempo yo creo que es toda una provocación que Yinka Shonibar nos pone sobre los estereotipos que muchas veces tenemos sobre el mundo. Normalmente los grandes exploradores del mundo son hombres y él escogió una mujer para hacer la provocación y sobre todo su cabeza, que es un globo, y a mi juicio es una especie de metáfora sobre cómo el norte puede inventar el mundo, el sur global, pero al mismo tiempo ella
dice, nosotros también pensamos. Entonces, hay un otro globo, un globo negro que piensa también el mundo y lo piensa desde otros espacios, desde otras preguntas y también sobre el papel de las mujeres. Es que muchas veces nos gusta hablar sobre macroconceptos en relación a África. Normalmente las mujeres son oprimidas, no preguntamos qué pasa, qué hay de común entre las mujeres europeas y las mujeres africanas. Entonces es un poco como el fardo de la mujer blanca que tiene que apoyar a la mujer que está del otro lado, pero no hay encuentros entre mujeres, entre perspectivas sobre qué luchas estamos peleando. Y aquí también yo creo que es sobre todo una llamada de atención cómo es importante la educación de las jóvenes para cambiar el mundo. Los jóvenes, las jóvenes, nuestro continente es el continente que crece más en términos de juventud en el mundo y por eso tan importante la educación y el planteamiento de preguntas sobre nuestra sociedad, sobre nuestro mundo. Pero al mismo tiempo pensar cómo el colonialismo es tan perverso. Esa es una fotografía que ganó varios premios. Ricardo Rangel, un fotógrafo de Mozambique, ya falleció. Es una fotografía de 1954 y que se ve muy bien que en los servicios los negros no son hombres. O sea, en un espacio tan íntimo como un servicio, un aseo, hay una discriminación racial brutal. Y no piensen que esto es algo excepcional. Aquí tiene Sudáfrica, en 1967, una fotografía una vez más. Y aquí, ¿qué es lo que es interesante? Es que se asume que los blancos son europeos. Y ustedes lo tienen en la fotografía del lado derecho y aquí para los otros. La línea de color de que nos habla Du Bois está plasmada en los aseos. Y esto es una mentalidad que sigue en la representación sobre el mundo, en muchas personas hoy en el mundo. Y por eso yo creo que es tan importante debatir lo que significa el colonialismo, este carácter agonístico, negacionista sobre la humanidad de los otros, que no se pueden volver humanos si no son como los europeos. Y esto es toda la política asimilacionista y que llevó, por ejemplo, Senghor a decir asimilar siempre, asimilado como jugo de poder jamás. O sea, hay encuentros de conocimiento, pero no como ejercicio de poder. Y por eso es tan importante y sigue siendo tan importante la cuestión de la descubierta, qué conocimiento hay cuando descubrimos algo. ¿Será que las personas no conocían? Y en este sentido es muy importante también reconocer que el Vaticano viene de reconocer el carácter violento de la declaración sobre la descubierta hace un par de días y que es la legitimación de la ocupación de los territorios americanos. Esto fue una pelea de los movimientos indígenas americanos, el reconocimiento de la irresponsabilidad del acto de la Iglesia Católica que en nombre de la religión va a decir que es necesario ocupar este territorio. Pero hay cosas que hay que reflexionar. Por ejemplo, la ausencia en este documento de una reflexión profunda sobre la presencia del cristianismo en contexto africano. El cristianismo en África está presente desde muy temprano y es la segunda región del mundo que tiene el cristianismo como religión de Estado. Desde el siglo V en Aksum, lo que es Tigray, en Etiopía. Entonces, toda esta cuestión que se ocupa África en nombre de la religión, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que estas son las inverdades. Hoy se habla mucho sobre los fake news y yo muchas veces digo a las personas, welcome. Nosotros lo experimentamos hace mucho tiempo, las fake news, porque es un mundo que nosotros vivimos y por eso, porque es tan importante seguir no reconociendo estos conocimientos, estas posiciones, porque ellas son fundamentales a la manutención del status quo colonial capitalista. Esta es una otra instalación de Shanibar sobre las descubiertas, los monstruos de Próspero y en realidad como Gramsci decía, nuestro tiempo es un tiempo de monstruos, lo viejo está muriendo, el nuevo no nació todavía y los monstruos muchas veces no piensan, actúan y actúan de una forma acrítica pensando que están haciendo lo mejor. Y la gran cuestión que estemos aquí es porque
no nos permiten pensar desde nuestras raíces, de nuestras tradiciones, y seguimos con esta reflexión del pensamiento abismal. Y esta es una fotografía de Peter Maguban, sudafricano, y ustedes tienen la línea abisal aquí en este banco. De un lado se sientan solamente los blancos. Entonces es una mujer que trabaja con una niña. Ella solo yo creo que la fotografía exprime una gran conexión entre las dos, pero su vida era marcada por una línea abismal. Esta es una fotografía de los años 50. Peter no ha logrado reconectarse, ella todavía vive en Sudáfrica, ni con la niña ni con la mujer que trabajaba, que cuidaba de la niña, pero yo creo que esto es la violencia de la línea abisal. Es que hay un amor entre las dos, pero las dos no pertenecen al mismo mundo, y la modernidad va a decidir esta idea que sale del proyecto del Atlántico Norte, sobre todo desde el siglo XIX en relación a África, de los que están del otro lado de la línea no pertenecen a nuestro mundo, son subhumanos, casi monstruos, la forma como nosotros somos presentados, y por eso sus conocimientos, sus formas de vida no pertenecen. Y aquí ustedes tienen una representación de la famosa Conferencia de Berlín, que de una forma simbólica va a significar la ocupación del continente y todas las implicaciones que la conferencia va a tener, y sobre todo nuestra negación, no solamente ontológica, la destrucción que va a ocurrir, pero sobre todo la destrucción epistemológica. O sea, nosotros dejamos de tener instituciones políticas y nos van a obligar a entrar dentro de la modernidad bajo el Estado colonial, que es lo que nos une a todos hoy en día. Los estados modernos son estados que salen de un problema que ocurrió en Westfalia, en Alemania, y, por ejemplo, ustedes pueden decir que ustedes fueron ocupados por los romanos. Lo que yo sepa, en Mozambique lo he estudiado con muy detalle, no hubo ni alemanes antiguos ni romanos, pero todavía seguimos con el derecho moderno de matriz romano-germánica. ¿Por qué es que nosotros tenemos que funcionar con un derecho que se plantea como mundial, que tiene sus raíces en un proyecto específico? Es una cuestión que tenemos que colocarnos, porque nosotros teníamos nuestras institucionalidades funcionando. Y esto va a transformar los africanos y las africanas en no personas. Y aquí hay una diferencia muy grande sobre la actividad, sobre un concepto que hoy en día se habla mucho, la noción de indígena. Es que en contexto africanos va a ser introducido un sistema de leyes, el régimen del indigenato, sea en Francia, en Portugal, que va a transformar las personas africanas en no ciudadanos. Ser indígena significa no tener derechos políticos, estar subordinado al Estado colonial. Y estas leyes van a funcionar hasta los años, en Francia, hasta el final de la Segunda Guerra. Va a ser lo que después fue el mayor de Dakar, que va a someter, no me acuerdo de su nombre ahora, un momento senior, va a ser que va a someter una ley en la Asamblea Francesa para terminar con el régimen del indígena. En Portugal el régimen del indigenato va a terminar en 61, cuando empiezan las guerras de liberación en Angola, en Guinea-Bissau y en Mozambique. Y después esto todo va a crear lo que les estuvo mostrando, la consolidación de la línea de color, que de un lado están los blancos, que son europeos y civilizados, del otro los subhumanos, los monstruos, y todo el conocimiento que se sigue siendo imponiendo sobre el continente siempre sale del Atlántico Norte y no del otro lado. Y por esto la cuestión de las epistemologías del norte. Para nosotros, como la vemos sobre las epistemologías del sur son todo el conocimiento que es usado, reconocido y validado si las condiciones locales lo legitiman. Y en este sentido, la ciencia también es parte de las epistemologías del sur. Lo que estamos diciendo es que el conocimiento es un paradigma del siglo XVII que se apoya en mucho conocimiento que no es científico, como por ejemplo ahora que estamos saliendo
del COVID, la cuestión del uso de las mascarillas y la cuarentena son elementos del siglo XIII, XIV, y en ese entonces no había ciencia. O sea, la ciencia se apropia de conocimientos sin reconocer su genealogía. Entonces es un poco lo que Jack Wood habla, el robo de la historia, que se roban las cosas, se apropian, pero su origen no es importante. Y sobre todo esta cuestión de las leyes, hay que crear determinismos. Y por eso les estaba hablando sobre el problema del Estado moderno, que es la forma de crear determinismos que está al centro de las Naciones Unidas, pero esto nos coloca muchos problemas porque la noción de persona no está de acuerdo con la noción de individuo que está plasmada en la Carta de las Naciones Unidas, el sentido de la autodeterminación, etc. Porque la autodeterminación no es solamente una cuestión política, el derecho de pensar de nuestra cabeza como en los Estados europeos. Es una cuestión de pensar de nuestra cabeza también a partir de nuestras referencias culturales. Y el derecho es una expresión de los usos y costumbres de una determinada región. Entonces tenemos aquí un problema de una línea abismal que separa las personas que tienen derecho y las otras que se organizan bajo usos y costumbres, como si no hubiera alguna conexión entre las dos, y en base a esto tenemos procesos de genocidio, ecocidio, lingüicidio, epistemicidio, y lo que nos obliga a pensar entonces qué ocurrió. Aquí ustedes tienen, yo voy a hablar mucho de este monumento que está en el centro. Esto es una de las plazas más importantes de la ciudad de Lourenço Marques, hoy Maputo, mi capital, y ustedes ven que está escrito por las escaleras, aquí es Portugal. Entonces, cuando hablamos de los monumentos coloniales son la ocupación del espacio, el reconocimiento que solo el sentido de orden europeo hace sentido en estos espacios. Al otro lado está una pintura de Leonardo Ngure, que es el mercado de Dagoretti en Nairobi, y que nos muestra toda una otra vida, que son los mercados, donde casi todas las ciudades viven, y donde ustedes tienen al final un poco de lo que son las ciudades europeas, el sentido de orden. Y esto nos coloca una pregunta interesante. Cuando circulamos y cuando viajamos dentro de nuestras referencias o, como Diderot, cuando salía en el siglo XVIII, iba al encuentro de la diferencia, sin jerarquía. Es que nosotros, para Europa, el lugar de seguridad, el lugar de referencia es siempre orden, que está muy bien plasmado en la bandera de Brasil, orden y progreso, que es un sentido específico de orden, siempre reconociendo que el otro lado es sucio, es problemático, porque no se conoce. Y entonces esto es un poco cómo pensar desde el sur. Y el sur muchas veces habla, esta es una pintura, y como estamos entrando en la Pascua, me pensé que era importante, es de Malangatana. Malangatana va a ser un pintor mozambicano, ya falleció hace un par de años. Fue también preso político, y esto es una de las grandes reivindicaciones, unas formas de protesta. Jesús es negro, y ustedes lo van a tener en muchas representaciones y en muchos movimientos políticos, sobre todo en el inicio del siglo XX, es la apropiación del libro del Nuevo Testamento, donde el Mesías Jesús va a ser negro y va a ser él que va a aportar la emancipación política. Y por eso hay tantos libros, tantas traducciones de la Biblia, sobre todo en mi región, en las lenguas nacionales, que hoy son las lenguas nacionales, exactamente con esa reivindicación. Ese movimiento ecuménico, evangélico, que va a transformar que Jesús y sus discípulos son negros y ellos son los que están experimentando la violencia y por eso van a llevarnos hasta la liberación. Y por eso la cuestión del sur está muchas veces, como les decía, plasmada en las pinturas, en las músicas, en la estética, en los espacios coloniales, en los testícios del espacio colonial. Aquí es una representación de Armonía Rosales, que es una artista cubana que está también, creo que en los Estados Unidos, y la cuestión es que nosotros podemos representar
Dios, como no hay nada que nos prohíbe de decir que Dios no es una mujer, es una cuestión de representación. Disculpen, pero sobre todo pensar lo que es el sur epistémico y cómo reconocerlo, cómo no es que todo vale, pero los saberes que salen de las luchas, de las prácticas, de las experiencias sociales son muy importantes y en ese sentido nosotros tenemos que comprenderlos en diálogo para perceber la complejidad que es nuestro mundo. Al revés de lo que nos insisten en los últimos 100 años de la producción de toda una narrativología donde el universal sale de un local, del Atlántico Norte, que se exporta al mundo, que es una monocultura de conocimiento, de tiempo, de productividad, de reconocimiento. Lo que nosotros estamos planteando es que tenemos que funcionar en diversidad, reconociendo que la diversidad es nuestro tejido social, son nuestras experiencias, nuestras vivencias y que, como decía Amílcar Cabral, durante el líder de la lucha en Guinea-Bissau, las luchas de liberación son sobre todo luchas por la emancipación cultural. Entonces, el derecho a pensar nuestros aportes, nuestras conexiones entre nuestras tradiciones y lo que es la cultura mundo, cómo estamos en esa conexión. Y esto nos lleva a un sur plural, epistémico, ontológico, político, que es tan difícil de reconocer. Y por eso volvemos a la estatua. En 1975, un par de meses antes de la independencia, la estatua fue removida, lo que estaba escrito en el territorio, que aquí es Portugal, fue removido. Y lo que estoy aquí intentando decir es que las independencias fueron un momento de reocupación de un territorio que nos pertenecía. Y esto va a ocurrir en varios lugares del contexto africano por la renomeación del territorio. Y vamos a dejar de tener Costa de Oro para tener un otro nombre, vamos a dejar de tener Dahomey para tener un otro nombre, vamos a dejar de tener la Rodesia del Sur para tener un otro nombre. Yo creo que ustedes todos saben los nombres, ¿no? Eso es el problema colonial, es que nos olvidamos muy rápido de las genealogías de violencia. Nyasalandia es Malawi hoy en día, Lourenço Marques es Maputo, pero las estatuas fueron removidas porque era una forma, yo no estoy diciendo si la historia oficial es una historia progresista sin problemas. Obviamente cualquier historia nacional tiene problemas porque es una historia normalmente masculina, basada en las referencias violentas de la guerra, y esto no es exactamente mi referencia principal, pero ustedes tienen que las estatuas están guardadas en espacios de referencia para pensarnos nuestras emancipaciones. Y lo que es interesante es que ustedes tienen una danza de Mozambique, una danza que tiene una gran historicidad, siendo danzada en frente a la estatua de Mocinho de Albuquerque, que fue el conquistador del último estado independiente de Mozambique en 1895. El rey va a ser deportado a Portugal, juntamente con su primer ministro, sus 7 mujeres, es toda una historia. Si quieren, después podemos hablar sobre esto. Pero es un ejemplo muy interesante sobre la reocupación del territorio por otras narrativas, por otras referencias culturales. Yo les voy a mostrar un poco de esto, que es la danza que estaban bailando en frente a la estatua, que es la danza mapico. El mapico tiene una, vamos a ver si mientras ellos danzan, las sociedades Maconde del norte de Mozambique son matrilineares, entonces los hombres no tienen muy poder político y danzar el mapique es una forma de mostrar que también tienen poder para equilibrar la posición de los dos sexos en la sociedad. O sea, no se sabe quién danza, son hombres, pero es secreto quién es la persona y que normalmente va a danzar sobre la historia de un ancestro o de un gran liderazgo político. Aquí ustedes van a ver si conocen un poco, es representación de Samora Machel, el primer presidente de Mozambique, que
fue su proyecto revolucionario, tuvo mucha importancia. Entonces la danza es sobre Samora Machel, pero esto muestra bien cómo estas danzas son una forma de recontar la historia y sobre todo demostrar la complejidad del país y cómo va a ser difícil un país con 30 lenguas, con varias referencias religiosas, etcétera, tener un proyecto político, un proyecto jurídico, un proyecto educativo, un proyecto de salud, que es la esencia del Estado moderno. Entonces, esto es un poco el mapico que se danza hoy en día no solamente en el norte del país, porque hay macondes en todo el país. Mi hierro es maconde, entonces yo estuve viendo esto. No fui yo que hice las grabaciones, pero estuve en este momento con varias personas mirando. Esto fue en Maputo, ya no fue en el norte del país, pero tiene especificidades sobre cómo se vesten, lo que portan sobre ellos, pero sobre todo no se sabe quién está danzando y que es esa conexión espiritual, una otra cosmología de relaciones que está aquí presente. Las mujeres pueden ver, pero no participan, mismo quien toca, etcétera, son hombres. Y esto nos vuelve de nuevo a la cuestión sobre los espíritus, sobre los espíritus y la fuerza de los espíritus en nuestras sociedades, porque los espíritus siguen con nosotros, como les hablaba, la cuestión del Ubuntu no desaparece, los cuerpos desaparecen, los espíritus de las personas son nuestra historia, siguen con nosotros, y esto va a estar muy presente en las obras de Malangatán y de muchos otros pintores en Mozambique, y muchas veces las personas nos dicen, porque esto es muy exótico. No es exótico, es nuestra realidad. No es tanto la cuestión como se ponen en contextos latinoamericanos que los espíritus, hay un realismo mágico. No, es que los espíritus están connosco, no es mágica, es la realidad. Y es así que tenemos que reconocer nuestra presencia y sobre todo hay que hacer todo un montón de rituales para purificar. Pero la cuestión de purificación están en todo lado, están con las religiones del libro, pero también están en los sistemas de conocimiento que nosotros tenemos, como ahora con el COVID nos dicen a todo el tiempo, hay que purificar las manos. Entonces la cuestión de purificación no es una esencia del mundo mágico que está del otro lado, es algo que tenemos que pensar dónde hablamos nosotros y cómo el otro lado nos está escuchando y cómo se hacen estas traducciones. Es que las traducciones no son de nosotros para comprenderlos a ellos. Ellos, en este caso yo estoy del otro lado, también comprendemos el mundo occidental y hay que preguntar por qué ustedes dicen eso, que no hace sentido ningún. Todo el tiempo nos están diciendo purifíquense, pero porque nosotros no podemos purificarnos de otras formas. No estoy diciendo que no es importante lavar las manos, sin es, pero hay otras formas de purificación y esto que yo creo que es importante. Pero al mismo tiempo me parece, vamos a ver si esto funciona, hablar que no es solamente un mundo de hombres, es un mundo donde las mujeres también luchan por su emancipación y aquí voy a mostrarles muy rápidamente, no solamente que ellas no insisten en hablar Chimaconde, su lengua, pero también van a contar por qué no están de acuerdo con el mapico y empezaron a desarrollar una otra danza, el Lingundumboe, que era una danza que intentaba oporse a este carácter muy alternativo y secreto de la danza de los hombres. Ellas desarrollaron, sobre todo las mujeres que venían de la lucha armada, con una posición de más fuerza y con un proyecto emancipatorio fuerte de presencia y pertenencia a la sociedad como ciudadanas, y entonces van a intentar desarrollar esta música, esta danza, que va a ser una danza importante. Pero hubo un tiempo, sobre todo al final del 2014 y 15, que llegan a la conclusión que estaban entrando en conflicto y que en lugar de hacer un contrapunteo se estaban degladiando alrededor de un concepto de género que no era tan estructurante para su realidad. Y después de esto, creo que terminaron, ya no se hace mucho.
Pero esto nos muestra la dinámica cultural que se ambientan tradiciones y nos podrían decir el Ingundumbo es una tradición africana, no, es una tradición que es inventada en 75 y que va hasta 2015 y después lo van a ver, hay diferencias, los pasos son similares pero no hay mascarilla, ellas tienen la cara tapada y es todo, y hay una forma diferente de vestirse, pero la forma de danzar es muy semejante. Aquí, como les decía, el riesgo de una historia única con las estatuas es siempre muy importante. Es la estatua de Samora Machel que va a ocupar el lugar donde estaba la estatua colonial de Mozinho de Albuquerque, pero sobre todo la continuación del proyecto moderno de los grandes edificios que van a seguir la construcción estética de una ciudad colonial, que es una ciudad totalmente errada, que podemos hablar después de esto, es que la mayoría de las ciudades coloniales portuguesas, y no solamente en África Oriental, están colocadas en lugares sin agua o con agua más, que es el caso de Maputo, pero el problema es que simbolizamos la lucha armada en la figura de una presencia, de un militar, sin conocer muchas veces las narrativas que estuvieron en la lucha y por qué fue la lucha. No fue solamente por la independencia, fue por la cultura, por la salud, por la tierra, etc. Y en este sentido me parece más interesante este proyecto de Kwaenji Kiaenda, que es un proyecto, es una instalación que él hizo con sus colegas. Aquí tiene el monumento original en Luanda, a Paulo Dias de Novaes, que es uno de los primeros ocupantes, y él va a reconstruir el monumento con sus amigos, repensando las posibilidades de imaginar el futuro con nuevas generaciones que van a aportar pensamientos distintos a cada etapa, pero sin una figura única que va a consolidar lo que es la historia verdadera. Entonces, esto me parece muy importante, la capacidad de escuchar en profundidad, de reconocer la diversidad y, sobre todo, ocupar otros territorios con otros cuerpos, con otros conocimientos y formas de ser. Y aquí ustedes lo tienen. Muchas veces lo que nosotros pensamos que son narrativas africanas son narrativas de contactos. Los panos africanos en realidad no son africanos, son panos que empiezan por tradición oriundos de Java, en Indonesia, que cuando va a ser conquistada por los Países Bajos se van a apropiar de esta tecnología, la exportan a los Países Bajos, que sobre todo a finales del siglo XIX los van a exportar como tecidos africanos. Entonces hay todo un circuito. Pero esto no significa que nosotros y nosotras no lo hemos apropiado. Son nuestros tecidos, pero nos muestra nuestra parte, nuestras conexiones a un mundo mucho más amplio do que la idea de que han sido siempre fundamentales y que no hemos cambiado nada en el mundo y que las personas se visten, se ocupan con sus cuerpos las ruas de las calles de Maputo vistiendo de diferentes formas. Yo creo que esto es también una forma importante y sobre todo traer las mujeres y sus narrativas. Esto es Renata Sadimba, que también es Maconde del norte de Mozambique, pero sobre todo lo que Renata nos trae son otras formas de conocer el amor, la ironía, las luchas, y aquí le he traído, como ella decía, yo me gusta la arcilla porque yo no sé hablar, entonces es por la arcilla que yo hablo con el mundo y es la forma que ella tiene de producir. Esta es una pieza muy interesante en que ella tiene un hombre leyendo la biografía de su mujer, o sea, ella no la conocía y está abriendo su cabeza y leyendo la biografía. Aquí tiene una otra imagen de Sherry Samba, un pintor de la República Democrática de Congo, que es una crítica muy fuerte a nuestros países que están hoy en día dentro del sistema capitalista y que nos hemos seguido con la tradición colonial en contextos neocoloniales de la exportación, sobre todo del coltrán, que es el corazón de la economía mundo por los móviles y las computadoras, y la cuestión que él pregunta es sobre la necropolítica, que es el concepto de Aschenbem, que los estados siguen matando personas porque lo que interesa es la economía, no las personas.
Y aquí es casi terminando, es el problema cómo la juventud se organiza y hace protestas. A un par de semanas murió Azagaya, que era un rapero muy importante del país, y ustedes tienen encima una imagen que es para Azagaya el proyecto revolucionario de Samora Machel debería seguir. Y abajo su impacto fue tan grande que esto es un graffiti en Guinea-Bissau y ahora se están desarrollando una serie de eventos celebrando su vida en varios momentos, pero les dejo un poco de su... Aqui é Samora Machel hablando. Esta vai para todos os dirigentes africanos que prometeram-nos uma África melhor e deram-nos uma pior encomenda. Cambada de filhos da mãe. Éramos escravos quando fizeram-nos sonhar com a liberdade, segregados quando fizeram-nos acreditar na igualdade. Eles bombardearam discursos de unidade e libertaram-nos das grades da nossa passividade. Nós obedecemos aquelas ordens de combate, morremos para nascermos homens livres de verdade. Nós combatemos o opressor sem piedade. A pão e água na língua são o sabor da liberdade. Operários, camponeses na trilha da revolução, eles eram os nossos deuses a quem fazíamos oração. Donos dos nossos interesses, símbolos de idolatração. Cristianismo, bruxaria, socialismo, religião. Eles discursaram contra ricos e burgueses, franceses, holandeses contra ingleses e portugueses. Eles ensinaram-nos que o racismo tinha cor, que o diabo era branco e preto é a cor do Senhor. Um país onde floresça a liberdade, a dignidade e o amor entre os homens. Um país onde os nossos filhos possam crescer saudáveis e felizes. Foi por estes objetivos que nosso povo lutou desde sempre. Foi por estes objetivos que, de novo, aceitamos o sacrifício. Vocês não são libertadores, são combatentes da fortuna. A liberdade existirá até onde for oportuna. Capitalistas, socialistas ou então comunas. Vocês não são nada disso, são combatentes da fortuna. Vocês não são libertadores, são combatentes da fortuna. A liberdade existirá até onde for oportuna. O sea, creo que estamos todos en el mundo bajo esta opresión colonial capitalista desde diferentes posiciones, que es lo que Azagaya nos plantea, que los combatientes por la libertad son en realidad combatientes de la fortuna y siguen con proyectos capitalistas que no nos permiten reconocernos entre nosotros. ¿Qué hacer para ir a un pensamiento post-abismal? Y estas son algunas preguntas que les dejo. ¿Cómo descolonizar nuestras mentalidades? Que es un reto que empieza en los años 50. Hay un libro muy interesante de Ngugi wa Thiong'o que está en los discursos de varios de los libertadores africanos, pero de la teoría a la práctica hay mucho que hacer. Cómo aprender a escuchar en realidad lo que pasa y hacer las traducciones hasta lo que nosotros pensamos que es la lucha más importante, porque hay luchas, no hay una lucha. Reconocer otros expertos, otras formas de ser, de saber y de estar. Cómo desarrollar diálogos más horizontales. Le estoy dejando solamente problemas que yo tengo, son mis problemas existenciales. Cómo producir co-conocimiento, co-pesquisa, fuera de los grandes marcos, sobre todo del norte, que hoy están una vez más, como Ania Lomba nos recuerda, ocupando ya los debates postcoloniales, con los problemas norteamericanos son los problemas del mundo y los problemas del mundo no son los problemas norteamericanos. Y estoy usando un poco, apropiándome de una frase del ministro de Negocios Extranjeros de India, que lo estaba comentando hace un par de semanas en una cumbre que hubo, que los problemas de Europa son problemas del mundo, los problemas del mundo no son problemas de Europa. Entonces hay que hacer, y sobre todo conocer con convivencia, con confianza. No estábamos hablando hace un rato sobre qué ocurriera si estuviéramos organizando la Revolución Francesa por Zoom, con Doodle, ¿qué hora puedes? Ahora no puedo, o sea, hay que tener confianza, hay que conocernos y saber dónde hablamos. Y mucha de la tecnología ayuda, pero no es fundamental. Y sobre todo conocer que las luchas cambian. Esto es un diseño de Jessica Macamo.
Pela questão ambiental é uma questão que une todos y todas en el mundo, sobre todo los más jóvenes, porque el planeta, nuestra Tierra, pertenece a todos y a todas. Pero es el mismo problema que en los años 50 una joven, Noemí de Souza, una poetisa de Mozambique, decía sobre todo, nosotras mujeres no somos víctimas, llegamos y más allá de todo un océano Índico, de desesperación y revueltas, fatalismos y repulsiones, trajimos la esperanza. La piedad no es para nosotras. Yo creo que este es el gran mensaje que vos dejo, es que tenemos que reconocernos, pero sin piedad. Hay que reconocernos como humanos desde nuestras formas de expresar dignidad. Y muchas gracias por vuestra atención. Y voy a decir si ustedes... El problema con el PowerPoint es que es muy pesado porque tiene las músicas, pero si lo quieren lo puedo compartir porque esto es fácil de obtener de la net. El problema, como les dije, puedo quitar las músicas, decir dónde están. Si Azagaia para mí es un icono, pero si quieren lo comparto, no es problema, esto no tiene derechos de propiedad. Bueno, muchas gracias, María Paula, por esta interesantísima conferencia, además trufada de ejemplos de arte que en buena medida, o al menos hablo por mí, yo no conocía y me parecen muy llamativos e ilustrativos del planteamiento teórico que hace. Si te parece, como siempre hacemos, abrimos un turno de palabras para el público aquí presente que quiera plantear. Sí. Bueno, yo la pregunta que le voy a hacer es, me gustaría que ampliaras un poquillo más la cuestión de la traducción horizontal. ¿Puedo contestarle ahora? Yo creo que el problema es que nosotros no nos traducimos. Nosotros hablamos hoy en día dentro del mismo código. Yo estoy hablando, como les decía al inicio, me voy a hablar, en primer lugar, la cuestión de la lengua. Voy a hablar en portuñol, pero mi lengua materna no es ninguna de las lenguas coloniales. Eso es el primer momento, es que muchas veces estoy pensando en un concepto y este concepto es muy difícil de traducirlo a una lengua, a un contexto eurocéntrico, porque no hay equivalencia. Le voy a dar un ejemplo. Yo trabajo con médicos tradicionales de Mozambique por las acusaciones de brujería, que tenemos muchas y son un atentado a los derechos humanos, etc. Y el otro día lo estaba intentando hacer una traducción entre lo que ocurría en que ellos estaban hablando al portugués. Y, por ejemplo, la tensión entre medicina oficial y medicina tradicional no existe en Xangán. Y hubo un momento que ellos me dijeron, Paula, estás haciendo un trabajo horrible de traducción, es que tu traducción no hace sentido, porque tenía que crear los conceptos para decir que en la lengua, en portugués, había una distinción entre la biomedicina y la medicina tradicional, que para ellos son todos médicos, porque tienen una formación, etcétera, etcétera. El segundo momento complejo es que los espíritus existen y son parte de nuestro entorno, pero yo los puedo ver en mis sueños, pero si voy a un tribunal y me preguntan, ¿usted lo vio? Digo, no, lo vi en mis sueños. No, lo vio en realidad, no, entonces esto no cuenta. O sea, si tenemos un conflicto de esto, lo tengo que arreglar extrajudicialmente, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Pero mi problema es como en un territorio que tiene esto como una de sus estructuras de reflexión, sus cosmologías, es tan difícil aportarlo al derecho mayor, porque el derecho mayor es el derecho que hemos heredado del sistema colonial, el derecho moderno que no tiene lugar a nada más que lo que hemos visto. Solamente lo que he visto puede ser dito en tribunal. El tercer problema con la justicia es que es una justicia de oposición. O sea, los casos que llevamos a tribunal es porque no hay posibilidad de negociación. Mientras muchas de las justicias tradicionales son por la conservación del colectivo, que es más importante que el individuo. Y es
normal estar en tribunales comunitarios escuchando casos en que hay toda una historia que nos es contada a veces durante 3 días para explicar la naturaleza del caso. En tribunal oficial esto es imposible. Que nos van a decir, digan lo que ocurrió, ¿robó o no robó? No, es que no robé, es que esto, mi abuelo tenía un acuerdo con los tíos, esto no tiene lugar. Entonces son estas, la capacidad de aprender desde otra referencia. Y le estoy hablando de mi país, que es un país que tiene una complejidad sociojurídica enorme y la dificultad que tenemos de traerla, por ejemplo, en el espacio de la justicia. Es que todo el mundo piensa que la justicia son los tribunales oficiales, que aquí en España creo que son tribunales y punto, pero nosotros ya son tribunales oficiales, reconocimiento que hay otros, y que mismo en esos otros espacios no es fácil la negociación. Y porque muchas veces las personas que tienen una pelea vienen de 2 contextos culturales distintos. Ya no tiene nada a ver con Portugal, tiene a ver de 2 contextos culturales de Mozambique. ¿Y cómo arreglar el conflicto? Es que es necesario conocer las raíces culturales de este conflicto, o sea, de conocer las culturas en presencia. Y esto todavía no se enseña en las escuelas. Hay un proyecto que dice que 30% del programa de las escuelas debe tener contenido local, es una forma más horizontal de crear condiciones al diálogo, pero no estamos iniciando todavía. Creo que he traído más problemas que respuestas, pero es un camino a hacer. Es un camino complicado porque hay que rehacer los 150 años de daño que ocurrió y también comprender las institucionalidades que llegaron con la cuestión colonial y que siguen estando, que ya las apropiamos también y cómo se cambiarán. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Nada, lo primero agradecerte la charla, la verdad que ha estado interesantísima y bueno, lo que comentabas del tema del portuñol yo creo que te has hecho expresar súper bien, además agradezco que hablas rápido y nosotros los canarios también tenemos la costumbre de hablar rápido, así que genial. Yo te quería hacer una pregunta más sobre algo quizás más de actualidad, porque claro, al pensar en nuestro continente, quizás Canarias es uno de los países más occidentalizados, no lo sé, y tenemos problemas evidentes para pensar el resto de África. Uno es el idioma, otro quizás sea la religión y otro probablemente sea la diversidad étnica, ¿no? que existen en todos esos estados. ¿Cuáles serían los problemas que preocupan en general a la gente de Mozambique hoy? Porque claro, mucho de lo que tú has comentado en las charlas, yo creo que son metarreflexiones que no están en el cotidiano de la mayoría de población de Mozambique. ¿Qué es lo que dirías tú? Bueno, esto es hoy tema allí. Gracias. Y yo creo que estamos en diferentes percursos en nuestras historias, en nuestras formas de repensarnos. Por ejemplo, yo diría que la primera grande cuestión problemática es que nosotros entramos a la independencia cuando la historia estaba cambiando el sinal. O sea, la independencia es el 75. Nosotros vamos a ser parte de un proceso que yo creo que aquí en Europa se está hablando de nuevo de una forma errada. Nosotros formos parte de una guerra caliente. La Guerra Fría fue en Europa del Norte. Nosotros tuvimos guerra quente, la guerra que viene desde Corea, de Vietnam, etc. Fue el confronto entre los 2 mundos, el primero y el segundo. En nuestros contextos fue muy caliente, y esto ya señalizaba un poco los problemas en África Austral, que había 3 regímenes de minoría blanca. Era el sistema colonial en Mozambique y Angola, la Rodesia del Sur, que hoy es Zimbabue, y la África del Sur del apartheid. ¿Y cómo cambiar esto? Y entonces las luchas siguen, hay la lucha armada en Mozambique y Angola hasta la independencia, pero la gran apuesta de los países del norte va a ser en África del Sur del apartheid. Yo me acuerdo muchas veces, no muchas veces, pero varias veces de haber visto mirajes volando sobre la capital. O sea, los amigos occidentales siempre apoyaron la África del Sur del apartheid. Hay un relatorio que es importante leer.
los blancos están aquí para quedarse, o sea, el gran capital no puede ser tocado. Y esto fue un señal que yo creo que nosotros no hemos leído, que había que continuar con la explotación económica del continente. Y fue una pelea donde los estados africanos entraron contra el primer y el segundo mundo, tras sobre todo Bandung, donde entramos con el primer y el segundo mundo, no con nosotros, pero intentando utilizarnos en sus proyectos políticos. Y cuando cae el muro de Berlín, yo creo que ya se había caído la confianza en el sur, porque sobre todo la Unión Soviética va a dejar de apoyar a los países africanos a serio en los años 85, 86, antes de los cambios grandes en Europa, y el resultado va a ser sobre todo una necesidad de apoyo de las instituciones internacionales que eran controladas por el Atlántico Norte, el FMI, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Por eso mi esperanza ahora que en el Banco del BRIC, no estoy diciendo que no es un proyecto capitalista, pero es el capitalismo del sur. Vamos a ver lo que va a pasar con el capitalismo del sur. Es capitalismo, sigue siendo, pero vamos a ver si es un capitalismo con un poco más de sensibilidad a los problemas locales, pero es capitalismo, pero no es la locura de que las personas no contan. Y ustedes saben que, por ejemplo, ustedes tienen un problema grave, aquí no porque hace calor, pero un poco más arriba hay problemas con el gas, porque el gas venía de Rusia y de repente ya no hay problemas, porque España hizo acuerdos con Argelia, Italia y Francia hicieron acuerdos con Mozambique y nosotros vamos a exportar gas natural. Creo que somos la quinta mayor reserva de gas del mundo. Vamos a exportar gas a Francia y ya estamos exportando a Italia y por eso ya no hay tantos problemas, pero esto significó que Francia da un gran apoyo económico a Ruanda para asegurar la protección del territorio del norte. Esto se llama los sistemas coloniales, que no tenemos soberanía sobre nuestro territorio. Son ruandeses con apoyo francés, securizando las plataformas, no securizando las poblaciones, securizando las plataformas de explotación de gas natural. Las personas están bajo ataque. Entonces, estos son problemas que hay que pensarlos y es un poco... Pero hay veces que las personas nos sorprenden. Cuando hubo hace 20 años el ataque norteamericano a Irak, yo estaba en el norte y me sorprendió muchísimo, ahora no tengo las fotos conmigo, que las personas empezaron vestiendo capulanas, los tejidos, con la cara de Saddam Hussein, porque Saddam Hussein había ayudado a Mozambique durante el proceso de la lucha. O sea, hay colaboraciones que es un poco complicado olvidarlas y las personas se quedan con las referencias y creo que estos son los momentos que hay que reconectar y sobre todo que esto es un problema que yo veo muy en Europa, que es sobre todo luchas por la representación. Yo creo que no es solamente una cuestión de representación, que es la cuestión ontológica, es también la cuestión epistemológica. O sea, dónde estamos nosotros y nosotras y nuestras filosofías, sabidurías, etc. Y esto es lo más difícil porque me parece que estamos muy cerrados, como diría Samuel Machel, que hemos luchado no para cambiar el color del poder, pero para cambiar la naturaleza del poder. Y creo que la juventud está en esa, porque las protestas en Senegal de las 2 últimas semanas, en Sudáfrica con el Economic Freedom Fighters, en Mozambique, yo creo que están por allá. Como dice Tracy Chapman, we are talking about a revolution. Estamos hablando de una revolución. Lo que va a salir no sé, pero las cosas están cambiando. Lo que pasa es que Europa no quiere hablar de esto. Todos los problemas del sur son, como diré, silenciados por Europa.
Yo creo que esto es, yo hoy por la mañana, porque recibo siempre las novedades del Le Monde en Francia, que nos estaba explicando lo que está pasando en Senegal. O sea, estoy hablando de un periódico francés que no es revolucionario, ya fue, ahora ya no es. Pero Francia lo tiene. Portugal y España le están mirando el país, los periódicos portugueses me parecen muy, ahora voy a decir una enormidad, muy subordinados casi cuando intentamos comprender la situación colonial. Portugal me parece un protectorado norteamericano. No se habla. Y te doy un ejemplo más radical. El ciclón peor en la historia es el Freddy, que actuó en Mozambique hasta el 20 de marzo. Sobre todo en Malawi, creo que murieron más de 2.000 personas. Las noticias en Portugal hablaban de un tornado en los Estados Unidos y un problema en Australia. En teoría, nosotros somos miembros de la comunidad de los países de lengua portuguesa. Pero no sé dónde estaba la comunidad. Porque esto no pasó en los medios de comunicación. O sea, hay una ocultación permanente de los problemas y los problemas son los problemas del norte. Y esto fue posible en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ahora ya no. Las personas están cambiando, entonces hay que crear estas traducciones entre los diferentes problemas para explicar por qué, por ejemplo, la cuestión negra es tan importante en los Estados Unidos, pero no puedes llegar a Mozambique y decir, bueno, vamos a luchar por la emancipación de los negros. Y te voy a decir, bien, el problema es que los neoliberales en mi país son todos negros. Entonces eso no hace sentido. O si tú quieres, es como decía Samora Machel, estamos luchando por un colonialismo, por un capitalismo negro. ¿Esto es nuestra opción? Yo creo que no. Esto ya hubo todas las discusiones con Marcus Garvey, fue un proceso importante del inicio del panafricanismo versión norteamericana, pero es un proyecto norteamericano. Gracias. ¿Más preguntas? Por aquí. Entonces, debo interpretar que los rostros pálidos de Europa continúan saqueando al continente africano, o es una invención mía. Y por otra parte, ¿qué hizo Madiba en Sudáfrica para mejorar las circunstancias de su entorno nacional? Voy a empezar con la segunda parte. Mandela comprendió que si él quería hacer la transición a la democracia plena, porque no nos podemos olvidar que los blancos tenían democracia, los blancos votaban, lo que no votaban eran los negros. La democracia era para un grupo muy pequeño de ciudadanos sudafricanos. Y esto para Mandela, que se había ya convertido, como muchos de sus compañeros en route, como Tóquio Sexual, Cyril Ramaphosa, en neoliberales. El presidente de Sudáfrica hoy es un liderazgo del movimiento sindical, de los sindicatos de minería. Es lo mismo que pasa, es una especie de Lula versión sulafricana. Son gente que sale del movimiento obrero, movimiento sindical, pero que se convirtieron al gran capital como ideología. Y esto es algo que tenemos que criticar. Pero al mismo tiempo no los estoy disculpando, pero los estoy responsabilizando por sus opciones. Ellos quieren ser capitalistas. Yo creo que nosotros muchas veces pensamos que las personas que no tienen ciudadanía, los indígenas, quieren salir automáticamente de una transición lineal hasta el socialismo. Y para muchos la gran opción es ser capitalista. Y es esto que Azagaya canta en su canción. Los libertadores se volvieron los grandes opresores. Hay un rapero
de Uganda, Bobi Wine, que tiene una canción que también es muy semejante que está ocurriendo con los libertadores. Es que ellos siguen siendo la gran referencia para afuera, para bien o para mal, pero los proyectos políticos se ocultan sus proyectos políticos. Y para mí Mandela fue un personaje socialdemócrata que no cambió el status quo. Lo que ocurrió en África del Sur es que tenemos el apartheid ahora con negros dentro. O sea, el Black Economic Empowerment, que fue la gran política, ahora me olvidó el ministro de la Economía, que creó una clase burguesa negra. Y ellos están continuando con el apartheid, con la segregación, con las paredes económicas, y en ese sentido, evidentemente que el grande capital, que hoy ya no es solamente europeo, que esto es el gran cambio que está ocurriendo, está interesado obviamente en África, que es la última gran frontera de recursos que existe, que están todos mapeados y que es necesario explotarlos. Y ahí hay colaboración, hay connivencia, y por eso la arte es tan importante, porque está esta denuncia que ellos son combatientes de la fortuna, no son combatientes de fortuna. En portugués es la equivalencia a mercenarios. Son mercenarios del capitalismo, son sus agentes. Pero yo no los veo como objetos del capitalismo. Su opción es ser capitalista. Y esto hay que reconocerlo. Hay una dimensión de clase que tiene que ser traída a la discusión sobre el contexto africano. ¿Dónde está la clase media? ¿Dónde están los grandes capitalistas? Que hay grandes capitalistas. Están en los rankings como en RDC, en Egipto, en Sudáfrica, en Moçambique menos en Angola. Pero si hay grandes fortunas, hay explotación. Y si hay explotación, hay clases. Y esto me sorprende muchísimo, que cuando hablamos del problema africano, es siempre víctimas y nosotros como responsables por nuestras decisiones también no tenemos esta sensibilidad de traer la clase. Insistimos en un discurso muy americanizado, que insiste sobre todo en una lectura racializada del proceso, sin reconocer que en contexto africano la gran cuestión hoy también es la cuestión del capitalismo de Estado, de los grandes capitalistas, sobre todo en contexto de Sudáfrica, pero el capitalismo tiene la cara del sur. En mi país tenemos, por ejemplo, grandes explotaciones de carbón natural, que son Val do Rio Doce, que es Brasil, Riversdale, que es Australia, Tyndall, que es India, y hay un otro que no se me ocurre ahora. O sea, los cuatro son el sur imperial. Esta idea que tenemos del norte, del Atlántico Norte, como el grande capital, es China, que son los únicos, no. El capitalismo se está diversificando al sur y hay que hacer atención porque los conflictos van a ser feos. Cuando Azagaya murió, hubo el cantante rapero de Mozambique murió hace un par de semanas y su funeral fue una manifestación política brutal. Jamás me había ocurrido que un funeral pudiera ser una manifestación tan potente contra el capitalismo. Pero esto no pasa en los medios de comunicación, sobre todo en el norte, porque si pasa en el norte te van a decir no hay derechos humanos, pero lo que nosotros creo que era importante decir, no es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de una opción radical revolucionaria de estos jóvenes que quieren cambiar la naturaleza del poder en Mozambique, que no están satisfechos con la naturaleza neoliberal y neocolonial de lo que ocurre en el país, pero esto no se usa. El problema es siempre los derechos humanos. Los derechos humanos es un involucro donde todo cabe, a mi juicio, y sin grande reconocimiento de la compleja conflictualidad. Pero, como decía, el continente está en revolución. Y vamos a ver dónde vamos. Ya no va a ser creo. Yo costumo decir que el mundo cambia,
Cuando yo tenía 12 años ocurrió el golpe de Estado en Portugal, que acá en Europa normalmente se llama la Revolución de los Claveros. Es un golpe de Estado, vamos a asumirlo. Después, en Portugal, hubo una revolución, pero empieza con un golpe de Estado, el 25 de abril. Las cosas cambiaron. O sea, foi o fim do sistema colonial imperial português. Eu estava na União Soviética quando Gorbachev chegou ao poder. As coisas cambiaram. E foi minha vida. Eu sabia que as coisas não estão bem, mas não pude dizer amanhã vão cambiar. Não há leis na história. Mas as coisas não estão bem. Então, todo este burbujar de protestas no continente, e creio que não só, é sinal de que no podemos seguir con estas estrategias de sin atención a lo que las personas están pidiendo, con los altos niveles de corrupción, de desinvestimiento en la educación, en la salud, por las deudas que nosotros tenemos, las deudas que son fruto de corrupción, etc. Pero la cuestión es el ser humano. Yo no puedo decir que yo soy más importante que un campesino, ¿no? Y esto es donde está la línea abismal que continúa a perpetuar que los otros no contan. Solo para terminar, por la deuda tuvimos que asignar una otra contrata con el Fondo Monetario Internacional que ya dice que hay que cortar los salarios de la función de las personas que están del sector público, que son 368.000, y sobre todo que no hay más plata para pagar a profesores, lo que significa que vamos a quedar probablemente a cada año con 1 millón de niños sin escuela. En Angola hay 4 millones de niños sin escuela. No es posible. Esta es la producción de no ciudadanía y esto es lo que nosotros tenemos que denunciar. No es posible aceptar un programa del Fondo Monetario Internacional, que es nuestra plata, porque somos nosotros que trabajamos y que damos plata a nuestros estados para investir en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, que nos van a decir ustedes no pueden investir en escuelas porque no es importante. Esta es una opción de ciudadanías. Los niños tienen derecho a ir a la escuela. Está en la Constitución. Si las constituciones sirven para algo, es para reivindicar nuestra ciudadanía. Y esta es responsabilidad de nuestros estados, no es responsabilidad de fuera. Por eso, estos son los problemas que hay que empezar a plantear. ¿Qué están haciendo? Las complicidades. Yo me acuerdo esto mismo para terminar. Cuando empezamos a hablar sobre la guerra nacionalista, porque las personas se van a la guerra, yo estaba entrevistando varias mujeres que empezaban su depoimento diciendo, cuando me fui a la guerra tenía 2 inimigos. Yo decía, ok, el capitalismo y el colonialismo. Y después ellos empiezan hablando y a la fin el problema eran los hombres, no eran solamente los portugueses, era la alianza entre los hombres africanos y el sistema colonial. Entonces ellos se van a la guerra con 2 enemigos, los hombres y el sistema colonial. Y las personas tienen una percepción muy sofisticada sobre los procesos políticos, sus enemigos, lo que no está funcionando. Y esto es lo que está pasando. En ese sentido, los medios de información informales funcionan, van compartiendo lo que pasa, nos muestra muy bien cómo nuestros dirigentes son parte del sistema neoliberal global, sin problemas, pero que las personas no están satisfechas y que están protestando. Y ahí que está el problema. Es que cuando las protestas eclodirem en África, el mundo va a cambiar, porque yo creo que no podemos seguir con este sistema donde hay personas que siguen siendo europeas de primera y otros que son los subhumanos de segunda calidad. Volvemos a la fotografía de 77 Jordan, donde lado a lado seguimos y esto no es posible. Pero esto es mi opinión. No muy positiva. Muchísimas gracias, María Paula. Si no hay ninguna pregunta más, si quiere lo dejamos aquí. Le agradecemos la venida. ¿Tienes una pregunta más? ¿Quieres contestar una pregunta más, María Paula? Sí, sin problema.
Yo realmente quería felicitarte por tu discurso, por tu sapiencia y sobre todo por tu condición de mujer. Que el patriarcalismo, capitalismo nos está negando sistemáticamente y tenemos que defendernos de él. Es muy importante el cerebro de la mujer que sistemáticamente lo venimos echando para atrás. Solamente tomamos en consideración otras cosas no tan importantes. Sigamos, resistir y vencer y hasta la victoria siempre. Compañero Che Guevara, mandado a asesinar por la CIA, Central de Inteligencia Yankee. Yo le agradezco muchísimo y creo que este intento permanente de destrucción es algo que está en nuestras luchas. Y cuando estaba preparando esta charla, volví a leer un autor que para mí es fundamental, Walter Rodney, que era de Guyana, que trabajó durante mucho tiempo en Tanzania, estuve en la Universidad de Dar es Salaam, y que escribió un libro que está disponible, si quieren lo puedo. Esto no está grabando. Ok. Puedo compartirlo, porque en inglés él está en acceso libre, en castellano no, pero si quieren lo comparto, porque el conocimiento es libre. Walter Rodney fue asesinado con una bomba en su coche y todo el mundo dice que fue la mano de la CIA que está. Y esto es permanente. Mesmo Samora Machel, el primer presidente de Mozambique, su avión cayó en Sudáfrica. Y todo el mundo dice que no fue un accidente de avión. Había un problema, es que había una reunión de que entonces se llamaba la línea de la frente, que eran los países africanos que luchaban contra el apartheid en Sudáfrica. Y Samora Machel venía de una reunión donde ella tenía muy carisma en estos encuentros, venía de una reunión en RDC, una reunión convocada por Mobutu, que era entonces el líder de la línea de la frente. El problema es que la línea de la frente, por el problema de la CIA, no había grabaciones y solamente los representantes de los países reportaban a los presidentes. O sea, no hay papeles. Era un acuerdo por el vazamiento de las informaciones. Y se sabía que había fuertes sospechas entre las centrales de información que se iba a matar Samora Machel. Y si nosotros, desde Modibo Keïta, Ben Bella, Patrice Lumumba, vamos por allá, la cantidad de gente que fue muerta por sus proyectos positivos de cambio radical en contexto africano, esto es obvio. Estos son las grandes personas, pero las personas pequeñas están en todo lado. Y ellas siguen manifestando, siguen siendo muertas. Y creo que es un deber de memoria no esquecerlas, decirles que hay grandes personas. Yo he conocido personalmente a Samora Machel con mucho respeto por él, pero hubo más gente y hay que reconocer que hombres y mujeres estuvieron dando su contributo al proyecto emancipador y hay que, como se dice en castellano, no lograr sus expectativas, seguir con esta lucha. Y por eso nosotros decimos, la lucha continúa. Porque continúa, porque no somos libres. Y esto es, por eso continúo, por eso estoy acá, porque es necesario seguir con la lucha de las palabras, de las músicas, de todo esto. Sobre todo hacer alerta y conocer desde ustedes también, porque vuestras interrogaciones me hacen pensar algunos problemas que no he pensado bien en mi ponencia, cómo hacer mejor estas situaciones de poner personas en contacto y amplificar nuestra red de solidaridad y de proyectos alternativos en el mundo, porque es para esto que la lucha sirve, es para reconocernos como seres humanos. Y muchas gracias. Nada, gracias a ti. Hola, seguimos con ganas de oírte, pero te vamos a dar descansar ya que es mucho rato. Gracias por compartir espacios de pensamiento y de lucha y traernos esta realidad cercana, pero que en Canarias desgraciadamente en muchos casos desconocemos, que es la realidad de nuestro continente. Y nada, les damos las gracias a las personas asistentes y esperamos verlos en la próxima edición de No Todo. Que pasen una muy buena tarde. Gracias.